Buenos días, estamos en el programa Cambio en el Debate. Hoy de hecho es una entrevista, es una plática, un cotorreo aquí con el doctor Horacio Cano. Si gustas presentarte, Horacio, dónde trabajas, dónde estudiaste, qué estás haciendo, Bueno, aunque estés en paro. sí, ¿dónde trabajo? Bueno, ahorita en casa, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad Michoacana, soy biólogo con maestría y doctorado en el área de ingeniería genética por el CIMESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ya tengo 22 años aquí en la Universidad Michoacana, en el área de biotecnología, en el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. Esa es mi formación. Pues hoy queríamos platicar, yo había puesto quizá un título que no muy adecuado, porque lo había yo, no había platicado con Horacio. Yo le decía cuáles eran los disparates de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y disparates porque, bueno, pues me estabas platicando hace un ratito el caso de la talidomida, el de las ladillas, El el del DDT. DDT, los transgénicos, etcétera. ¿No puedes mencionar algunos casos de estos, ¿no? Donde la ciencia y la tecnología crea algo y después resulta que es un monstruo, ¿no? O el pez diablo, ya hemos hablado, y del pez gato, y de... No sé, el que te parezca quizá Ejemplos hay más, muchos. más aberrante. Bueno, quizás no se conozca mucho, pero es, digamos, paradigmático de este tema, de los errores que se cometen, el de la talidomida, ¿no? Este es un medicamento que se usaba desde hace muchos años para atender los problemas de la lepra y otras cosas, ¿no? Y tú sabes que cuando se va a liberar un medicamento al mercado, se tienen que hacer pruebas en diferentes niveles, ¿no? Una de esas pruebas son de los últimos niveles, de las últimas etapas, se le da a pacientes que aceptan participar en la prueba y se van viendo cuáles son las reacciones al medicamento, ¿no? Diariamente o periódicamente se va tomando registros de la presión arterial, de la temperatura, del estado general, todo ese tipo de cosas, para ver si tiene efectos secundarios. En el caso de la talidomida, este protocolo aparentemente no se siguió adecuadamente, ¿no? Primero porque sus efectos son a largo plazo y sus efectos son fundamentalmente sobre el embarazo, ¿no? Y el desarrollo embrionario, sus efectos dañinos, ¿no? Me explico. Esto surgió a finales de los años 50 en Alemania, en general en Europa, pero fundamentalmente en Alemania. Eh, Recuerdas que este país, como toda Europa, venía saliendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y eran economías devastadas en muchos sentidos, ¿no? Había una disminución muy clara de la población masculina que va a la industria, ¿no? Por otro lado, la industria misma estaba también destrozada, y entonces había una presión social muy fuerte para incorporar a las mujeres. Las mujeres, a pesar de que sufrieron mucho durante la guerra, sus efectos no fueron tan drásticos o tan dramáticos como en el caso de la mortandad de los hombres por razones obvias, ¿no? Entonces, se requería incorporar a la mujer al trabajo, pero también se requería aumentar la población, es decir, que las mujeres estuvieran embarazadas. eh, y entonces, bueno, las molestias propias del embarazo es un proceso metabólico, un cambio fisiológico, físico, etcétera, extremo, y genera problemas, evidentemente, genera molestias. Estas molestias impedían que la mujer se incorporara adecuadamente al campo laboral para los fines que la economía alemana requería. Entonces, los que estaban investigando la talidomida habían observado que quitaba los mareos y los dolores de cabeza. Eso era lo que referían los pacientes en prueba. Y entonces, pues se les hizo fácil empezar a dársela a mujeres sin las pruebas suficientes. Y entonces sí, efectivamente las mujeres empezaron a sentirse muy bien, a desaparecer los conflictos estos del embarazo y incorporarse al trabajo. Y entonces se vio como un medicamento milagroso, así lo vendió prácticamente la empresa que es Bayer, esta que nos hace las aspirinas.
Y entonces empezaron a consumirlo. El hecho es que no solamente las mujeres lo consumían, sino también los hombres, porque les quitaba el dolor de cabeza. Algunos meses después de que se puso a la venta el medicamento, empezaron a verse las consecuencias. Problemas teratogénicos, de deformaciones brutales de los niños nacidos de mujeres embarazadas que tomaron el medicamento. La empresa lo retiró, pero se hizo la loca, ¿no? Es decir, algo había pasado ahí y el medicamento no tenía nada que ver. Hasta que las demandas de las víctimas, tanto de las madres como luego de los niños nacidos de la talidomida, obligaron a hacer un estudio muy exhaustivo, y lo que se comprobó fue que no se hizo un estudio adecuado. Primero, el estudio clínico no fue suficiente. No se hizo sobre mujeres embarazadas, por supuesto. No se hicieron modelos en animales para probar si tenía o no efectos teratogénicos, como dictan las normas de liberación de medicamentos. Y luego se comprobó que además había dos formas químicas en el medicamento. Una que tenía los efectos positivos y la otra, en pequeñas cantidades, que tenía los efectos dañinos, digamos la forma A y la forma B. Cuando se comprobó esto, pues se comprobó la culpabilidad del laboratorio. El laboratorio liberó un medicamento sin haber estudiado adecuadamente ni sus beneficios ni por supuesto sus efectos. Y bueno, el caso, estamos hablando de miles de niños que nacieron sin piernas, sin brazos, con deformidades extremas, que aún viven muchos de ellos. Hace algunos meses yo vi un documental al respecto por el aniversario de las demandas, ¿no? Hay películas disponibles por ahí en internet de este tipo de casos, y esto ilustra muy bien cómo no podemos nosotros tomar acciones sin haber estudiado adecuadamente las consecuencias. Y la ciencia, sobre todo esta ciencia que se busca resuelva problemas inmediatos, está llena de este tipo de casos y este tipo de ejemplos. El de la talidomida lo que ilustra es que, primero, en todo proceso humano hay y más en la ciencia, hay un nivel de incertidumbre. Y ese nivel de incertidumbre debe ser evaluado adecuadamente, de tal manera que se vaya reduciendo hasta que los beneficios, sean muy superiores a los posibles daños, ¿no? Este es un caso que ilustra muy bien el asunto con los transgénicos. En el caso de los transgénicos, no sabemos si hay un problema o una consecuencia grave, pero hay una incertidumbre porque el proceso de manejo es tan fuerte y tan drástico y no lo hemos estudiado suficiente, de manera que no sabemos qué puede pasar. Y ante esa incertidumbre, mejor tomar precauciones, es decir, no liberarlo hasta que no tengamos la seguridad de que los daños son mínimos o que hay daños y entonces no se justifica su liberación. O esta debería ser la conducta de la ciencia en todo momento, pero recordemos que la ciencia está también muy influida por intereses de otro tipo, extracientíficos, ¿no? El producto de la ciencia es el conocimiento, no la resolución de problemas sociales o problemas prácticos. Pero la ciencia tiene un costo, generalmente alto, sobre todo en estos momentos, y muchas empresas que financian investigaciones científicas pues prefieren pasar por alto estos principios precautorios de la ciencia, porque el rendimiento económico pues lo es todo para muchas empresas, ¿no? Y hay ejemplos constantes. Seguramente has oído que cada rato sacan medicamentos del mercado porque descubrieron años después pues de que sí tenían un problema, ¿no? Y entonces lo retiran. Y a veces medicamentos que parecían totalmente inocuos, cosas para el dolor de cabeza que tienen efectos sobre el hígado, el uso de antibióticos que tienen efectos muy tóxicos y que deberían de usarse en condiciones muy precisas. Por lo menos los científicos que los desarrollan establecen en qué condiciones sí se deben usar, pero a las empresas no les importa y lo liberan. Hay medicamentos que son armas poderosísimas para casos extremos, ¿no? Y que donde la consecuencia o el efecto secundario a veces se puede dejar de lado por el efecto
vamos a salvar una vida. Es el caso de algunos antibióticos que cuando los demás antibióticos fallan, bueno, la manera de salvar al paciente de una infección gravísima en un hospital es utilizar ese medicamento con ciertos cuidados, porque ya se sabe que tiene efectos sobre la vista, por ejemplo, pueden dejarte ciego. Entonces se valora, el médico dice, bueno, lo uso o se muere. Entonces lo uso con ciertos cuidados, evitando en lo posible el daño. Pero ¿qué sucede si ese medicamento sale al mercado común? Y la gente empieza a tomárselo porque tiene gripa, como yo ahora, o porque alguien se lo recomendó. Pues entonces vamos a ver a largo plazo el efecto dañino, ¿no? De haber violado normas. También el caso del ¿qué? El que decía Doña Elba Ester Gordillo, el H1. Sí, que mencionaba un galimatías ahí enorme. Creo que estaba en el mismo caso, ¿no? O sea, es algo que se crea para una cosa que surgió un año antes o meses antes, aparentemente. Sí, claro, los medicamentos que atienden las influencias tienen mucho tiempo probándose. Yo he encontrado artículos de hace 10 años que reportan los efectos sobre ciertos tipos de gripa. Pero pues se liberan y todo el mundo los usa, entonces van empezando a perder efectividad. Y cuando se nos viene el problema real, pues ya no tenemos un arma para combatirlo. Digo, no me quiero ir muy bélico, sobre todo en estas épocas que están difíciles. Es una herramienta, vamos a decir, para combatir esa enfermedad, ¿no? Entonces nos viene un problema bien severo, ¿no? Bien severo. Creo que hay un principio, o sea, la ciencia entiende que el mundo es sumamente complejo, o debería entenderlo. Debería entenderlo, yo creo que no lo entiendo. Y que entonces no podemos nosotros tomar acciones suponiendo que no hay por decreto ningún efecto, ¿no? El riesgo cero no existe. Es decir, toda manipulación que nosotros hagamos de la naturaleza va a tener una consecuencia. Hace ratito hablabas de los transgénicos. Bueno, ahorita creo que ya hay, en Francia se hicieron algunos estudios sobre algunos ratas o ratones y que estuvieron, creo que replicaron muchas veces ese experimento y habían dañado algunos. Sí, hay ese artículo que ahora se prueba que está mal hecho, está muy sesgado. Entonces, no hay pruebas reales de efecto dañino de transgénicos. No hay confiables, 100%. Hay algunos reportes por ahí que con el tiempo, cuando se replican, se ve que hubo errores graves. Pero eso no libera automáticamente a los transgénicos de un posible riesgo. Es decir, la cuestión es, no sabemos, porque en lo inmediato no pasa nada. Pero ¿qué sucede dentro de 15, 20 o 30 años? Bueno, pero efectos, por ejemplo, para nuestro país han sido graves, ¿no? O sea, creo que en el sentido de, en el sur del país se produce mucha miel. Y entonces creo que ahí los productores de miel, las abejas se alimentan de soya transgénica. Y entonces creo que en Alemania dijeron, ya no queremos esa miel porque viene con restos de transgénicos, entonces creo que han dejado de vender su producción. Sí, pero no hay una prueba real, vamos, de que haya un efecto. Hay efectos económicos fuertes, ¿no? La percepción para cierto tipo de sociedades es muy importante, pero en el caso de los europeos, si tú le dices, aquí tienes 2 manzanas, esta es transgénica y esta no, ¿cuál quieres? Pues la gente, ante la posibilidad de algo extraño ahí, pues va a querer la manzana natural. Sí, cualquiera haría lo mismo, ¿no? Cualquiera hace lo mismo. Entonces es un efecto, digamos, indirecto de los transgénicos. Es decir, aunque no pasara nada, ya tiene un efecto sobre el valor de un producto. A las grandes compañías, pues esto les tiene sin cuidado. Es decir, ellos venden. El problema es para el productor pequeño. Si yo tengo 10,000 vacas y una se me muere, pues no pasa nada. Pero si tengo 6 vacas y una se me muere, es un daño a mi patrimonio enorme. Y esto es lo que está pasando con productores de miel, con productores de maíz, otro tipo de cosas, ¿no? De soya en otros países y demás. No hay un efecto que podamos nosotros asignar al transgénico.
pero tampoco tenemos pruebas de lo contrario. Entonces ahí es donde el principio precautorio debería de operar. Si yo no conozco el posible riesgo o el no riesgo y tengo incertidumbre, entonces vamos lentamente, ¿no? Aquí había un investigador mexicano que trabajaba en Estados Unidos, Chapela, de apellido Chapela, que había argumentado algo en torno a esto, ¿no? A los peligros de los transgénicos o algo Sí, así. ellos... Regresamos, nos manda Lupita a un corte y como ella es muy autoritaria, le cortamos. Bueno. Cuando regresamos, estamos comentando en el en la interrupción esta que tuvimos, en el intermedio, sobre algunas cosas, le decía yo a Horacio que mencionar algunos casos así como, ya no tan particulares, sino algunos efectos, causas, efectos, ¿no? Se hace y después los efectos. Y le comentamos lo del, la traída, por ejemplo, del gigante o el eucalipto que le llaman, ¿no? Y seguramente debe haber del pez gato. Entonces, si mencionaras algunos casos así bueno, y las repercusiones que ha tenido. Un caso es el del eucalipto, que un intento de contener la pérdida de suelo por deforestación se metió una especie de crecimiento muy rápido y de adaptación muy sencilla, muy poca aparentemente demanda de manejo, ¿no? El eucalipto, la casuarina para hacer cortinas de aire, sobre todo en Veracruz, para los nortes de Veracruz, ¿no? De tener el embate del viento. Estos dos ejemplos en el campo forestal lo que nos muestran es también la falta de investigación a largo plazo, ¿no? Queremos resolver un problema concreto y no pensamos que esto puede tener consecuencias más adelante. Entonces, un problema de pérdida de suelo, de endurecimiento de suelo, de pérdida de diversidad, de pérdida de agua. El eucalipto y la casuarina tienen tasas de transpiración altísimas, entonces desecan los suelos. Y además, muchas de las sustancias que utilizan para competir en sus bosques naturales en Australia son dañinas para otro tipo de especies. Entonces, por eso vemos medios inertes los suelos donde crecen este tipo de... Yo creo que lo trajo el general Cárdenas, ¿no? Se trajo antes, en los años 20. Yo pensé que lo se trajo. Se utilizó extensivamente ya en esa época. Es decir, quiero resolver un problema que nosotros mismos provocamos, la deforestación. Y entonces meto otra especie que alguien me dijo que es muy buena, ¿no? No solo es México el caso, España, la India tienen problemas muy severos en sus suelos por el uso de estas especies. Otros casos, por ejemplo, el uso de lobina negra en Pátzcuaro, la introducción del lirio, el lirio que trajo aparentemente Porfirio Díaz, y el gorrión inglés o tordo, que le decimos nosotros, y que ahora son plagas, una peste impresionante. El tordo va y arrasa con los cultivos de sorgo y trigo. El caso de la lobina negra, bueno, se alimenta de los huevecillos de pescado blanco. El lirio, bueno, es un problema en todos los cuerpos de agua del país. Lo que aparentemente era una flor muy bonita para que los jardines mexicanos de la burguesía mexicana se parecieran a los jardines franceses, ahora es una pesadilla. Y hay casos de este tipo, no necesariamente instigados o provocados por la ciencia o por las empresas. A veces nosotros mismos cometemos este tipo de daños. Y un caso claro es el del pez diablo. El pez diablo se cría en México, es un pez amazónico, Plecostomo, es una especie de bagre armado, una coraza muy fuerte, creo que todo el mundo lo conoce. El pez diablo se trajo a México para las peceras, para que los niños los tuvieran en sus recámaras, y lo crían en Morelos, aparentemente de Morelos, cuando limpiaban los estanques de crianza, liberaban el agua a arroyos, ahí la tiraban. Y no entendieron que esos arroyos tenían algún cauce y llegaban a algún lado, y llegaron al río Balsas. Y por el río Balsas llegaron hasta Michoacán, a la presa del Infiernillo, que fue durante muchos años una de las mejores pesquerías de agua dulce de América Latina. Y en el cuerpo de agua de la presa del Infiernillo, pues están acabando con la pesca de otras cosas, porque se comen todo,
porque destrozan las redes, porque no tienen el valor comercial de las otras y las han sustituido, no tienen competidores, se alimentan de todo y aguantan. Hay pescadores que los han traído a Morelia en la caja de la camioneta y 8 horas después siguen vivos aquí en Morelia, sin agua. Entonces es una pesadilla y luego van subiendo ya por los ríos hasta llegar al Cubatizo. El rato los vamos a tener en el Parque Nacional de Uruapan, ¿no? Con todas sus consecuencias. Entonces, ejemplos de estos hay una cantidad. Creo que podemos llenar cuadernos de este tipo de casos. En México y, por supuesto, en el mundo, ¿no? La introducción de especies exóticas es un problema muy fuerte. Bueno, esas a veces son tonteras, disparates de la gente pues, común y corriente, o sea, como cualquiera de los que no conocemos nada y decimos, yo quiero traer esta plantita. Está bien bonita. Se ve muy bonita, sí, ¿verdad? Claro. Y creo que hay ejemplo también de cosas así que hicieron para desecar en los pantanos de Florida, ¿no? Que metieron una especie ahí que de repente arrasó con todos los pantanos. Tenemos casos también de pero tipo, esos han sido, ahora sí, no son ocurrencias de gente, sino no, ahí son cosas planificadas, que es el caso que te mencionaba de la lobina negra, ¿no? Es decir, aquí son las autoridades las que deciden crear una pesquería ahora de esta cosa. Ante el abatimiento de las poblaciones de pescado blanco, pues meto otra. Y después genera un problema. El caso del lago de Cuitzeo es muy también paradigmático en ese sentido. El lago de Cuitzeo, aparentemente, yo no soy especialista en el tema, pero es un lago somero, muy bajito, que genera un espejo de agua gigantesco, ¿no? Entonces hay una evaporación muy grande y este lago tiene a lo largo de la historia desecaciones. Pero al gobierno mexicano se le ocurre alimentar la presa de Yuriria, que no es un lago, es una presa, con agua del lago de Cuitzeo. Entonces abren un canal. Y entonces un lago que tiene problemas de desecación, le saco agua, bueno, pues ahora tengo un problema muy fuerte. Y luego se les ocurrió que, bueno, pues esta era una bendición porque las tierras que liberaba el agua se podían entregar a los campesinos que lo demandaban y nadie analizó la salinidad del suelo. O sea, es tanta la evaporación que son suelos salinos y ahí no puede crecer nada. Es decir, de nueva cuenta, estamos evadiendo la metodología científica, digamos, clásica, para resolver problemas inmediatos y no analizamos las consecuencias, ¿no? Y aquí sí, por supuesto que hay responsabilidades. En las otras, bueno, pues fueron metidas de pata. Yo me traje, como decías tú, una florecita porque me gustó, o un pajarito porque es bonito, ¿no? Pero en el caso de las autoridades, de las empresas o de los grupos de investigación, ahí no tiene disculpa, porque ellos manejan la metodología y los recursos para prever este tipo de daños, ¿no? Bueno, yo había dicho que eran los disparates de la ciencia y la tecnología y podríamos agregarle ahora de los grupos de poder. De los grupos de poder, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Sí. De los que nos malgobiernan. Incluso ni siquiera con mala intención, y eso es lo peor. Yo hoy ya lo dudo eso. Fíjate. Ni siquiera estoy pensando que voy a hacer daño, ¿no? Sí, a veces uno lo cree. Pero, sino, pues tontería. Por ejemplo, ahorita pues... pura y llana, ¿no? Está eso se acaba de liberar, creo que el fin de año, la plantación de soya, ¿no? Uh-huh. En el país, la soya transgénica, ¿no? O sea, eso pues también es así como una cosa así irresponsable. Por supuesto, porque además México era bastante bueno en producción de soya. Y sí sabes que la producción se abatió por la introducción de otros cultivos aparentemente más rentables, en el caso de Sinaloa, la introducción del brócoli y estas plantas para exportación. Entonces ahora con lo que vendemos de brócoli y otras hortalizas no nos alcanza para pagar la soya que tenemos que importar. Y nos pasa con el aguacate. Y entonces, bueno, sí, entonces ahora la solución va a ser meterle soya transgénica a un problema que es de falta de planificación y de visión, ¿no? Bien, yo apunté aquí algunas cosas. Decías que no había los suficientes protocolos de investigación, no se había seguido protocolos, no se habían seguido adecuadamente. O sea, de alguna forma bueno, otra voy a mencionar. No se hacen pruebas suficientes dentro de esto, la irresponsabilidad empresarial y de los gobiernos,
la ciencia totalmente influida por las cuestiones intereses monetarias, o sea, económicos. donde pues a mí se me hizo muy triste. Una vez yo acompañé a Omar cuando se graduó allá en la UNAM, y entré a un laboratorio. Yo fui también a ese examen. Sí, ¿verdad? Entré al laboratorio y vi, este laboratorio se construyó con ayuda de la Agencia Interamericana de Desarrollo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible porque está construido, ¿no? Entonces, por supuesto que, pues sabemos que esos organismos internacionales son los piratas, ¿no? Sí, claro, hay condiciones te entrego apoyo a condición de tal cosa, ¿no? Entonces por supuesto. A mí eso se me hace, pues, ¿cuál autonomía, no? Porque al entrar a un organismo de estos como el CONACYT, o como el BID, o Banco Interamericano de Desarrollo, o el Fondo Monetario Internacional, o la Agencia Interamericana de Desarrollo, pues yo creo que están transgrediendo la rectoría de la universidad, la autonomía, porque al final de cuentas ellos te imponen decir, bueno, yo te voy a construir un laboratorio, te voy a dar apoyo para investigación, pero vas a investigar esto. Uh-huh. Y creo que en mi caso pasa en el Cinvestar. En particular, en los últimos sexenios de gobiernos en México, prácticamente de Salinas de Gortari hacia acá, pero de manera muy recalcitrante en los últimos 2 sexenios de Fox y Felipe Calderón, ha habido un giro y un sesgo proempresarial muy fuerte del organismo rector de la ciencia en México, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La idea aparentemente es interesante en el papel porque se busca que la investigación científica resuelva problemas de la industria, de la producción, de la salud, etc. Y entonces les damos financiamiento a cambio de que resuelvan problemas de las empresas. Esto en el papel, digo, se oye bien. Dice, oye, está bien que la ciencia tenga consecuencias positivas para la sociedad. Lo que no se ha entendido son 2 cosas. Primero, que la ciencia es una actividad social, creativa, y que requiere de un ambiente de libertad precisamente para poder florecer, ¿no? Y en ese sentido, no compromisos económicos, de tal manera que se puede investigar hasta sus últimas consecuencias. Es una frase muy usada en la actualidad, de manera muy falsa casi siempre, pero bueno, el investigador tiene que investigar todos los elementos ¿Por qué posibles. Pues porque todo el mundo dice que va a investigar hasta sus últimas consecuencias cualquier cosa, ¿no? Y ya sabemos que sus últimas consecuencias es no hacer nada, ¿no? Pero la recasez. Sí, no, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando hay una orientación ya económica hacia la investigación, también ya hay intereses, ¿no? Entonces, muchas veces los investigadores, los científicos, somos humanos como cualquiera. Y entonces somos influidos por los mismos problemas que todo el mundo. Y entonces las cuestiones económicas, las presiones por destacar, las presiones por armar mi mejor laboratorio, también me pueden llevar a callarme cosas o a no ver lo que debería ver en otras condiciones, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es un error, o ver y no hacer, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, creo que la ciencia debe ser mucho más libre que eso. Por supuesto, las empresas deben de financiar sus propios grupos de investigación, porque es su interés, no con dinero público. El dinero público debe financiar, en todo caso, investigación de interés social, ¿no? Que además las comunidades, por ejemplo, no pueden financiar. Tenemos problemas muy severos de enfermedades que no se van a investigar en otro lado porque son nuestras, ¿no? Amibiasis y esas cosas que se deberían de financiar desde el Estado, ¿no? No esperemos que una comunidad tenga recursos para financiar una investigación de esta naturaleza. Debe ser el Estado quien lo haga. Y el Estado no tiene por qué financiar a una empresa cuyo interés primordial es el lucro, ¿no? Pero hoy en el mundo, de este mundo en el que estamos viviendo, realmente, como se dice por ahí, los que saben mucho de esto, hoy el Estado está totalmente adelgazado. Realmente los estados están supeditados a lo que dicen las multinacionales, las corporaciones, ¿no? O sea, nadie puede imaginar que
el presidente o el que gobierne Estados Unidos es Obama, por supuesto que son las multinacionales, o que si gobierna aquí Peña Nieto va a ser Peña Nieto, o el donde nos movamos, ¿no? Con la Merkel en Alemania, son los que manejan a los presidentes, son las corporaciones, sí. Entonces dicen, tú vas a hacer esto, ¿no? La ley va a ser tu ley de educación, va a ser tu ley federal del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nos dice Lupita que nos quedan 2 minutos. ¿Qué nos podrías ilustrar en 2 minutos? Mira, lo que la gente tiene que entender es que la ciencia, decía yo, es el proceso de generación de conocimientos para el entendimiento de la naturaleza. Y el producto de la ciencia es el conocimiento. Entonces, sin esos conocimientos nosotros no podemos solucionar problemas ni anticipar consecuencias de procesos sociales o procesos humanos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar una ciencia propia que responda a nuestros intereses, ¿sí? Las universidades son un espacio y deberían ser un espacio de libertad para este tipo de cosas, porque hemos cometido un error que no han cometido estos países de donde vienen estas corporaciones. Ellos sí dejan a sus universidades con márgenes muy amplios de libertad para investigar. Nosotros somos más papistas que el Papa. Y entonces queremos meter controles que ellos mismos no meten, ¿no? O sea, la ciencia necesita un espacio, decía yo, de libertad y de protección para florecer, para crecer. Y a medida que eso se logre, vamos a tener conocimientos suficientes para medir cada acción que nosotros podamos tomar. Entonces es importante desarrollar esto. El otro asunto es que no nos debe de dominar lo inmediato. Debemos de, sí, solucionar en la medida de lo posible los problemas inmediatos, pero debemos de pensar con una visión de largo plazo. La ciencia es esto. O sea, la ciencia no quiere resolver un problema porque está ahí y ya. Cuando violamos ese principio y nos gana la inmediatez es cuando tenemos los problemas. Estos de los que hemos hablado y muchos otros son debidos a eso. Yo tengo un problema inmediato y lo quiero resolver, sin entender que esto a lo largo del tiempo puede generar consecuencias incluso más dañinas que lo que quería resolver en lo inmediato. En este momento la venta de aguacate es muy rendidora, pero estoy devastando bosques. ¿Qué va a pasar dentro de 30 años? Cuando el aguacate ya no sea un producto económicamente rentable u otras economías nos ganen. La moda del consumo de aguacate. Del consumo de aguacate. Es decir, Chile, Australia, Sudáfrica, Israel incluso, están fortaleciendo su industria de aguacate y nos van a ganar. Porque tienen una producción mucho más planificada y mucho más inteligente. Nosotros nos sacamos los bosques y el dinero que se ganó de eso no va a alcanzar para restaurar son los falsos paradigmas también de alimentación que nos han creado. Por ¿no? supuesto. O sea, nos dicen leche y huevo, ¿no? Entonces, y carne. Entonces eso implica, pues, devastar. Por supuesto. Devastar todo, ¿no? Para lograr leche, huevo, sí, aquí en Michoacán se creó un rancho que tiene 80,000 vacas. 80,000 sí, vacas. Aquí en el Bajío, ¿no? ¿Cuánto metano producen? Y el metano es el peor gas de invernadero. Ya nos dice Lupita que nos... Entonces, ahí hay una consecuencia, ¿no? Pues yo creo que esto da para mucho y los invitamos a que sigamos hurgando en este tema, porque hoy nos tocó quizá con la parte de la vida de los biólogos, de la gente en ese sentido, pero yo creo que hay muchos casos semejantes casi en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Irresponsabilidad, yo diría, disparates de la ciencia y tecnología, y ahora habría que agregar lo de los gobiernos, ¿no? Que son los peores. Bueno, muchas gracias.